Gracias. Sí, buenos días. A la señora consejera quería hacerle las preguntas en las que voy a ocupar el tiempo. Este proyecto de ley contempla una subida del 1% de las retribuciones para el conjunto de empleados públicos de la Administración asturiana, porcentaje que ya está aprobado con carácter básico por el Gobierno del Estado para el conjunto de las administraciones. ¿No le parece que su Gobierno debería haber apurado la tramitación de este proyecto de ley para posibilitar que estuviera solventado cuanto antes y no en pleno verano? Este Gobierno analizó toda la situación, tuvo que, desde el 1 de enero, como sabe, estuvimos en prórroga presupuestaria. Es necesario empezar a analizar esa prórroga, ver los recursos con los que se cuentan, ver con esa prórroga qué se podía llevar a cabo y, además, en este caso, como se trataba de que había que tener más de un proyecto de ley, porque se necesitaban también traer a la Cámara otras iniciativas, se esperó para tener el conjunto de la realidad presupuestaria del momento. Además, del 1%, necesitábamos naturalmente esa ley y lo que se veía era que iba a tener carácter retroactivo. De todas formas, es normativa básica, pero en este caso potestativa, al contrario de otros años o de otros presupuestos donde era de obligado cumplimiento. Potestativa es hasta máximo el 1%. Este Gobierno decide cumplir o llegar al máximo que permite la legislación estatal básica, potestativa en este caso. Y lo ha aprobado, yo creo que fue en el mes de marzo, a finales del mes de marzo, en Consejo de Gobierno para su tramitación en esta Cámara, y por eso recoge ese carácter retroactivo. Por lo tanto, del momento que se apruebe, se cobrará desde el 1 de enero de este año. ¿Y no le parece que la acusada pérdida de poder adquisitivo sufrida en los últimos años de congelaciones salariales, la histórica por inédita robo del 5% de los salarios de los empleados públicos impuesta por un gobierno de su partido en 2010, además de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012 por el gobierno del Partido Popular, de la que 4 años después todavía queda una parte por pagar, ¿no cree que es insuficiente un incremento retributivo del 1% para normalizar el serio problema que supone la continuada pérdida de poder adquisitivo del personal que trabaja en la Administración Pública asturiana? No solamente es el incremento retributivo del 1%, pero le recuerdo de todas formas que es normativa básica, por lo tanto es la normativa que establece el Gobierno central, que dice hasta un máximo del 1%, y hemos llegado al máximo que permite la normativa estatal. Por lo tanto, es el 1%. Además, hay otros temas, porque también los ha dicho en el transcurso de su pregunta, y es que también está la recuperación de la paga extra, y ya se ha recuperado tres tramos de la paga extra. Y porque es una realidad, la realidad, lo que ha pasado a lo largo de estos años, el Gobierno se ha comprometido en esta legislatura a esa recuperación progresiva y pautada en el tiempo de los derechos de los empleados públicos. ¿Y por qué? Y vuelvo a repetir lo mismo, porque es necesario mantener también un necesario equilibrio con otros derechos y otras políticas públicas. Por lo tanto, recuperación progresiva en el tiempo, combinando medidas coyunturales y medidas estructurales que nos permitan, además, ese equilibrio razonable con otras políticas y otros derechos. Pero hasta ahora se ha recuperado la paga extra, 3 tramos de la paga extra, el incremento del 1%, los días por antigüedad, tanto de vacaciones como de asuntos propios, y además dando entrada en el nivel 1 de carrera a todas las personas que estaban en condiciones para pasar a ese tramo. Bueno, yo preguntaba si usted consideraba políticamente, desde su cargo de consejera, responsable del personal de las administraciones públicas, si considera que esto que no sería conveniente, más allá de las recuperaciones concretas que ya me está comentando, si no sería conveniente que a nivel retributivo, pues bueno, que se contemplara la acusada pérdida que hay, que bueno, se supera el 20% en los últimos años. Era sobre lo que preguntaba. Estoy a favor de recuperar capacidad presupuestaria para hacer frente en una situación muy delicada a muchísimas necesidades de los ciudadanos. No solamente a los empleados públicos, a muchísimas necesidades de los ciudadanos. Y tenemos unos presupuestos muy restrictivos, demasiado restrictivos en el momento en que más se necesita que las políticas lleguen a los ciudadanos. En conjunto, sí, pero más capacidad presupuestaria para muchas políticas públicas, para muchas. Sí, estamos de acuerdo. Hay muchísimas necesidades sociales. No nos cabe duda. Por eso estamos aquí nosotros, entre otras cosas, sino de qué íbamos a haber llegado hasta aquí. ¿Qué opinión tiene usted de la actual estructura salarial en la Administración asturiana? ¿No considera excesivo el abanico salarial actual?
Es similar la estructura retributiva que tenemos en el conjunto de España o en el resto de las comunidades autónomas y mucho menos diferencia que en otros países de la Unión Europea. Bueno, lo comprobaremos, porque creemos que posiblemente no sea así. Seguramente que no va a ser así. Además, estoy casi en disposición de afirmarlo con absoluta garantía. ¿Estaría usted de acuerdo en negociar con la representación sindical una racionalización retributiva que pudiera aportar un mayor equilibrio en la actual estructura salarial? Estoy en disposición de analizar cualquier propuesta que realicen las organizaciones sindicales. Esa es la disposición que tengo. Ese tema y otros temas. Con la posibilidad de llegar a acuerdos o no, eso va a ser diferente. Pero la posibilidad de analizar cualquier propuesta que planteen las organizaciones sindicales, por supuesto. ¿Cuántas vacantes hay en las plantillas de funcionarios y personal laboral de la Administración asturiana, docentes y sanitarios incluidos? No tengo ese dato aquí. ¿Ni más pueden ser? No tengo esa información. De todas formas, yo sí creo que si se pidió, se entregaría la información. Supongo que la tendrán. No dispongo del dato aquí. Bien, nosotros nos atrevemos a decir que son miles, varios miles. ¿Cómo afectaron los recortes de personal desde la anterior legislatura, desde el año 2011, en la prestación de los servicios públicos en Asturias? Señoría, según diversos informes, también se dice que Asturias ha sido una de las comunidades autónomas que mejor ha resistido la crisis o sus servicios públicos mejor han resistido la crisis. Estoy hablando de la educación, de la sanidad y de los servicios sociales. De hecho, casi todos los gastos en bienestar social o en sanidad o educación han ido aumentando a lo largo de estos años, sobre todo desde el año 2012. Por lo tanto, hay un compromiso evidente con los servicios públicos fundamentales por protegerlo. De ahí también enlazo con la pregunta que hacía el portavoz de Ciudadanos, donde planteaba ese mayor peso de ese gasto de personal o ese mayor peso del gasto corriente, que no es otra cosa que el gasto destinado a la prestación de esos servicios públicos fundamentales. Bueno, sí. No, yo no preguntaba que si tienen compromiso con la prestación de los servicios públicos en Asturias, que eso lo tienen, usted lo dice repetidamente, también lo lleva en su programa, que por supuesto cumplen a rajatabla, pero yo me refería a cómo afectan en concreto los recortes de personal, si usted es consciente, por decirlo de otra manera, de los problemas de degradación de los servicios públicos, en la prestación de los servicios públicos que se han producido en los últimos años en la aplicación de unas políticas de reducciones drásticas de plantillas y de falta de cobertura de vacantes y una reducción de recursos humanos necesarios para la prestación de los servicios públicos. Si es usted consciente de esos problemas de degradación en los servicios públicos asturianos, que son los que están bajo su competencia. Es que no creo que haya habido una degradación, como dice esa expresión, de los servicios públicos fundamentales. Se vuelvo a repetir que Asturias ha sido una de las comunidades autónomas que más y mejor ha protegido su gasto social durante la crisis. Y seguramente habrá que mejorar mucho en la prestación de los servicios asistenciales. Y en mejorar esa eficiencia estamos. Y seguramente que la situación económica ha tenido también o ha creado disfunciones. Pero ahí, es decir, la degradación de los servicios públicos, esta consejera en concreto no lo comparte en absoluto. ¿No es entonces consciente de las complicaciones que trasladaban esta mañana todavía las comparecencias algunos representantes de los empleados públicos que aquí estuvieron, de las complicaciones extremas en algunos casos, sobre todo en los servicios asistenciales, que tiene el personal que trabaja en esos servicios públicos para poder cubrir con dignidad el cometido que tienen? Mire, señoría, seguramente que podemos ponernos a analizar casos puntuales y los analizaremos. Y seguramente que habrá determinados casos que en un momento dado puedan producir una disfunción, una situación determinada, pero eso no significa que exista una degradación de los servicios públicos en Asturias, que no existe. Entonces, se pueden dar situaciones puntuales y podemos verlas y podemos analizarlas. De todas formas, también en Asturias, lo que es las sustituciones, cuando se trata de servicios públicos fundamentales, se están intentando llevar naturalmente a cabo. Y que exista en un momento algún problema puntual, eso no significa hacer extensible un problema al conjunto de los servicios públicos en Asturias.
Es que se lo decía porque, bueno, esta misma mañana, por ejemplo, pues nos decían un caso donde en un servicio asistencial en el Organismo Autónomo de Establecimientos Residenciales de Ancianos, servicio asistencial a personas mayores, había 2 auxiliares de enfermería en un comedor con 35 residentes en situación de dependencia, cuando normalmente eran 6 las personas antes de los recortes. Digo, por poner un ejemplo concreto, que, bueno, no sé si se puede entender como degradación o cómo se puede llamar de otra manera. Pero, bueno, creemos que hay suficientes casos. Sí. Es que no puede haber un caso puntual o que puede ser analizado y que yo no voy a discutir ahora porque desconozco ese caso en concreto y, por lo tanto, no puedo opinar sobre algo que desconozco. Lo que sí digo es que no se puede decir que porque haya un caso general, un caso concreto o 2 casos concretos, eso significa hacer extensiva a la idea de que los servicios públicos en Asturias funcionan mal. Con todos los respetos, algún caso que pueda existir, pero siempre, incluso le digo más, pueden existir hasta cuando hay muchos recursos. Disfunciones pueden existir. No, sí, desde luego, para defensor de los servicios públicos también se ofrece este diputado y su grupo parlamentario también detrás, por supuesto. Es un ejemplo porque, claro, en media hora que hay para todos los comparecientes no podemos traer 50, pero sí podríamos traer 150. No ni 1 ni 50, podríamos traer 150 ejemplos porque los conocemos. De cualquier forma, vamos a pasar a otra parte. La carrera horizontal es el artículo número 2 del sistema de carrera horizontal. Hay que recordar que en el año 2007, a pocos días de la celebración de las elecciones autonómicas, cuando el expresidente y candidato al Senado Areces presentó en plena campaña como movilización funcionarial promovida por jefas y jefes de servicio horario de trabajo y con pincho incluido, todo ello pagado con dinero público, y presentó un sistema que había que implantar con urgencia aunque no existiera cobertura legal que lo avalara. De hecho, luego fue suspendido por los tribunales y hubo que reenfocarlo. Porque decían que serviría para motivar a los empleados públicos y permitir que se estabilizaran en un puesto de trabajo sin obligarles a cambiar de puesto para tener mejoras retributivas. Todo ello mediante una progresión de categoría cada cierto número de años y que ahora se suspende manu militare y hasta nuevo aviso. Lo que antes se decía era para motivar a los empleados públicos, ahora se suprime, no sabemos si quizás para desmotivarlos. Desde luego hay desmotivación a causa de esta medida, también de otras esta mañana se vio ampliamente. Pero mientras tanto, bueno, se mantienen las mismas partidas de los cursos de formación del Adolfo Posada que estaban concebidas en función del cursillismo desmedido al que condujo la implantación de una carrera profesional donde hay que hacer toda una serie de baremos de puntuación como sea. Posiblemente en este aspecto pudiera haber un ajuste a la hora de ver dónde se destina y dónde se priorizan los gastos, cuando hablamos de gastos dirigidos al personal de las administraciones. ¿No le parece que exigir ahora a los empleados públicos el cumplimiento de los requisitos para optar a las distintas categorías de la carrera mientras se suprime el derecho a recibir sus beneficios, que son fundamentalmente económicos, es una burla a quienes trabajan en la administración pública? O, como decían algunos de los sindicatos de esta mañana, de los representantes sindicales, una estafa. A ver, señorías, se mantiene el nivel, se mantiene la progresión en la carrera profesional. Lo que se congela es la cuantía de la categoría 2 de esa carrera profesional. Se permite que las personas que cumplan los requisitos sigan dando en el primer nivel de carrera. Empezó en el año 2015 esa incorporación al nivel de carrera grado 1 y seguirá produciéndose en el tiempo, porque lo que decimos son medidas que se van adoptando desde la responsabilidad y que son consolidables en el tiempo, porque lo que no tendría mucho sentido, y espero que no se vuelva a producir, es que una vez que se consigue un derecho, después se toma otra decisión para volver a quitarlo. Entonces, ahora hay que tener en cuenta el escenario en el que nos movemos desde el punto de vista presupuestario, desde el punto de vista financiero, y porque estamos empezando a recuperar derechos, pero muchos derechos, muchas políticas públicas, no solamente la de los empleados públicos legítimos, y por eso hemos dicho que esta legislatura es esa recuperación, pero tiene que ser progresiva y con el resto, en equilibrio con el resto de actuaciones. Entonces, se puede permitir, van a seguir progresando. ¿Eso qué quiere decir? Que si cuando se incorpore la carrera una persona sigue estando en el nivel 2, tendrá el nivel 2, no ha llegado al caso, pero sigue progresando, por lo tanto, en su carrera profesional. Entonces, claro que siga cumpliendo los objetivos, porque cuando llegue la hora cobrará lo que le corresponda al nivel en que se encuentre de esa carrera, porque siguió progresando. Lo que no recibió fue la cuantía, recibió la misma cuantía que el nivel 1. Debe de entender también que, como le decía anteriormente, la carrera profesional en el ámbito sanitario también está suspendida
desde el año 2010 y me habla de la congelación transitoria de un derecho y, naturalmente, se olvida de todo, además, las implicaciones que tiene pues recuperar todos los derechos que se están recuperando hasta ahora, el impacto presupuestario, que es importante y que demuestra que hay un compromiso claro en la recuperación de esos derechos de los empleados públicos, pero no podemos hacerlo al margen de la situación financiera, al margen de la situación presupuestaria y al margen de otra serie de necesidades. Bien, pasando a otro tema para nosotros importante, que además va a tener un papel relevante en la discusión final del proyecto de ley y también en la fase de enmiendas. Al margen de la recuperación de un derecho esquilmado a los empleados públicos, la instalación de la jornada de 35 horas en la parte del año en que se mantiene el aumento unilateral de jornada ha supuesto serios problemas en la prestación la instalación del aumento de jornada ha supuesto serios problemas en la prestación de servicios públicos asistenciales de atención directa a personas. ¿Es usted consciente de ello? Señoría, en principio le vuelvo a contestar en la misma línea que le contesté anteriormente. O sea, si hay algún caso particular y puntual, habrá que analizarlo, habrá que verlo, habrá que ver a qué es debido. Ahora no me hable de una generalización de toda la asistencia sanitaria, porque eso no es verdad. No serán todos los departamentos, pero sí muchos, trabajadoras de la sanidad, trabajadoras del ERA, trabajadoras de los servicios sociales. Teníamos aquí, podría leerlo, no me va a dar tiempo, podría leer lo que cuentan del CPR de Cabueñes, lo que cuentan del Hospital de Cabueñes, lo que cuentan en las residencias del ERA. El aumento de la jornada de servicios como el ERA, se prestan 24 horas al día, se traducen incrementos de 17 días de trabajo más al año. Para acoplar esto obliga a periodos de 7 días de trabajo seguidos, con 2 descansos, 7 días atendiendo a mayores o a dependientes. Tampoco se permite separar tandas de noches, obligando a realizar o bien 4 o bien 3 a la misma semana. Semanas de noches para trabajadoras del ERA que suponen 43 horas y media de trabajo para poder cubrir los servicios. Obligación muchas veces de doblar cuando hay cualquier problema a la hora de cubrirlos porque se deja a la gente sin atender. Bueno, son problemas que se generalizaron bastante con un aumento unilateral de jornadas, ¿no? Y todo. Sí, diga. Además, señoría, le vuelvo a repetir que cualquier problema puntual que se pueda producir en el sistema sanitario, en el sistema educativo o en el sistema asistencial de servicios sociales, pues se puede poner encima de la mesa y se puede mirar a qué se debe, si es un problema de organización, si es un problema de personal, si es un problema de que se produce en un momento determinado bajas puntuales por alguna razón, que es necesario sustituir y estamos cogiendo en un momento puntual esa falta de personal. Por eso digo que yo no puedo opinar sobre el caso concreto que puede traer en este momento su señoría aquí, y lo que digo es, si se produce algún problema puntual, ese problema es el que habrá que analizar y ver cómo se puede dar respuesta. Pero con eso no intentemos intentar descalificar lo que es la prestación asistencial en el Principado de Asturias. ¿Van a seguir ustedes implicados en las políticas de externalización de servicios, en la sanidad, en la dependencia, en los servicios sociales y en el área de mayores? Los sistemas sanitario, educativo y de mayores en Asturias son sistemas sanitarios públicos. O sea, no hay externalizaciones, ¿no? No. Es que esta mañana nos contaron algo, entonces mintieron. La gente que nos hablaba de los servicios sanitarios, algunos también de atención directa que estaban externalizados y tal, mentían entonces. Yo no sé cuál es el planteamiento que hicieron los intervinientes anteriores, por lo tanto tampoco me puedo pronunciar exactamente. Lo que sí le digo es que a lo largo de esta legislatura, donde también hemos tenido restricciones presupuestarias importantes, hemos seguido aumentando centros residenciales, centros de día, dotaciones de más personal para cada uno
de los centros que se han ido abriendo tanto el año pasado como está previsto abrir este año. Por lo tanto, el compromiso es de seguir aumentando en esa red pública y en ese compromiso público. Y si hay algún tipo de servicio que se realice externamente, ya hemos dicho muchas veces que tenemos una concepción también diferente en ese aspecto. Hay muchos temas que no tienen por qué ser prestados por funcionarios públicos. Hay determinados aspectos que también pueden tener otro tipo de prestación sin que el servicio público, sin que el servicio deje de ser público. Entonces, yo no sé lo que han dicho y, por lo tanto, no me voy a pronunciar. No considero que nadie mienta. Supongo que su señoría tampoco mentirá. Su señoría tendrá una realidad, la verá de una manera y la contará en esta Cámara. Pero en ningún momento voy a decir que nadie mienta porque no creo que sea así. Pero los servicios, el sanitario, el educativo y el de servicios sociales en Asturias son servicios públicos. Sí, también lo dice el Partido Popular, es verdad. Son servicios públicos, eso no cabe ninguna duda. De todas formas, bueno, este grupo aquí hoy públicamente se compromete a sacar una relación de todos los servicios externalizados que hay en el Principado de Asturias, en la Administración del Principado de Asturias, para contrastarlo con ese pronunciamiento de servicios públicos que defiende el Gobierno asturiano. ¿Tiene usted la intención de completar la devolución de la jornada de 35 horas en la Administración asturiana en este año 2016, en los 3 meses que quedarían por aplicarlo, en cumplimiento de la proposición no de ley de la iniciativa parlamentaria aprobada por amplia mayoría en la Junta General? La flexibilización de la jornada de verano, como sabe, y el resto se cumplirá con la normativa básica, que es de obligado cumplimiento. Siempre hemos dicho que nos vamos a mover dentro de nuestro marco legal y nuestro marco presupuestario. Y le vuelvo a repetir, 2 comunidades autónomas han iniciado pasos en esa dirección y han sido recurridos por el Gobierno central. No sé si lo que está pidiendo es que el Gobierno inicie para que se lo recurran y se lo suspendan. No, simplemente como una cuestión operativa lo que plantearíamos sería que se utilice la misma fórmula que se emplea para la flexibilización de la jornada de junio a septiembre. Empleo de la conciliación de la vida personal en ese momento y para ese tiempo de las vacaciones y tal. No creo que sea posible extenderlo al conjunto. Bien, nosotros afirmamos que sí es posible. De cualquier manera, ¿cuál es la valoración económica que supone la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración asturiana durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de este año 2016 para cumplir el mandato de la Junta General? ¿Se refiere al periodo de verano? Meses de octubre, noviembre y diciembre. En el hipotético caso de que el Gobierno tuviera bien cumplir el mandato de la Junta General del Principado de Asturias, que dijo que se implantara este año la jornada de 35 horas en la Administración Pública asturiana, eso obligaría a que durante los meses de octubre, noviembre y diciembre se implementara esta medida. ¿Cuál es la valoración económica que supone esa implantación? No tenemos ese dato porque la parte más importante sería el SESPA. Y no tenemos ese dato porque no tenemos el dato del SESPA. Bueno, a la pregunta de este grupo parlamentario se contestó que no había habido ningún ahorro económico con la implantación de la jornada de 35 horas durante los meses de verano y también se contestó que no se había suprimido ningún contrato temporal, ni nombramientos de funcionarios interinos, ni de personal estatutario, con la aplicación del aumento de jornada, con la aplicación del aumento de jornada, efectivamente. Eso. La aplicación de la jornada lo que implica es menos contratación temporal. No que el personal se resienta, sino menos contratación de personal, porque ahora hay las personas. Es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Menos contratación personal es porque no se hacen contratos, ¿no? Unos contratos que se hacían se dejan de hacer. Entonces, ahí está la diferencia, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, es que se nos contestó de una forma así muy altruista. Claro. Ya tuve oportunidad de decirlo en el pleno de la Cámara en alguna intervención, pero bueno. ¿Y cuántas personas deberían contratarse para cubrir los servicios necesarios en el caso de que hubiera se implantara la reducción de jornada de 35 horas tal y como la Junta General aprobó hace unos meses?
No dispongo de esa información porque, como sabe, donde afecta fundamentalmente la jornada no son en los servicios centrales de la Administración o de los organismos autónomos, sino fundamentalmente en los servicios asistenciales y fundamentalmente donde más implicación tiene y más incidencia tiene es en el ámbito sanitario. Es que, bueno, según nuestros datos, se había contemplado que en el SESPA en concreto eran 2 millones. ¿Sí? Le restan 5 minutos de su turno de intervención. Sí, está controlado. Gracias. Según nuestros datos, eran 2 millones de ahorro en el SESPA lo que había supuesto el aumento de jornada. Y, sin embargo, ahora, por parte de la Administración, se aportaban el dato de 8 millones de euros como el coste que supondría volver a la jornada anterior de 35 horas. ¿Ese desfase lo conocían? O sea, que se ahorraron 2 millones y ahora cuesta 8. ¿Es verdad eso o es simplemente por exagerar? No sé de dónde salen las cifras. En principio, ni de 2 ni de 8 millones. Entiendo que habla del ámbito sanitario. Sí, el SESPA. Entiendo que si dio 8 millones de euros ahora serían los cálculos que harían lo que implicaría aumentar la jornada. Los 2 millones tampoco sé de dónde los saca su señoría. No, fuentes fiables, más que fiables. ¿Pero lo sacó de la Consejería de Sanidad? Es decir, si me compara son datos una del cifra... SESPA, sí, son datos del SESPA. Sistema sanitario, sí, sobre el servicio de salud. Contestando la misma pregunta. Es que no sé, claro, si no conozco la respuesta y el contexto de la pregunta y la pregunta realizada no me puedo pronunciar, aunque tampoco me puedo pronunciar porque no sé muy bien. Lo que digo es que no sé si está hablando de cifras comparables y que tengan la misma fuente original. Es lo único de lo que estoy hablando. Bien. Lo contrastaremos. ¿No creen posible estudiar entonces la fórmula para conseguir la dotación necesaria para cubrir la implantación de la jornada de 35 horas en la Administración asturiana este año, que supondría la ampliación a 3 meses más de la actual jornada flexible durante los meses de junio a septiembre, con una fórmula similar a la contemplada en esa reducción de jornada? En el Gobierno y en mi intervención lo he dicho, el planteamiento es la recuperación de los derechos de manera progresiva. Y la recuperación de esos derechos pasa en este momento por el incremento retributivo del 1%, por la recuperación de los días, por la inclusión o por la progresión de la carrera en el tramo 1 de carrera para todos los empleados públicos y por lo tanto y por la recuperación que corresponda de la paga extra, y eso tiene que hacer el tiempo. Es un compromiso importante desde el punto de vista presupuestario, lo que refleja que hay un compromiso de esa recuperación de los derechos, pero siempre en ese marco presupuestario, siempre en ese marco financiero y siempre con respeto también a otros derechos y a otras políticas públicas. Ese equilibrio es necesario mantenerlo y por responsabilidad el Gobierno es lo que plantea y lo que planteó desde el principio, una recuperación progresiva y equilibrada con otros derechos y otras políticas públicas. Y la jornada está regulada por normativa básica estatal de obligado cumplimiento. Bien, gracias. No hay más preguntas.